Amén, ¿lo tenemos? Amén. Ayude ahí a las personas que todavía no lo tienen. Colosenses capítulo 2. Amén. Dice así en el versículo 13, delante del nombre de Jesucristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonaos con todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y nos era contraria. Dígale que está enseguida. Se la debes a alguien. Dígale, se la debes a alguien. Y si es bautizado, dígale, pero Cristo ya te la pagó. Si no es cristiano, dígale, aún se la debes a alguien. Si tú no eres cristiano, aún hay una deuda que tú debes. Si tú no eres bautizado, hay una deuda que aún tú debes. Porque dice que había un acta que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí. Levante su mano, Señor Jesús. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor Jesús, que tú abras el espíritu, la mente, el corazón, todo lo que hay, Señor Jesús, en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que en esta hora me escuchan, Padre. Yo en esta hora yo declaro, Señor Jesús, que se abre su mente, que se abre su espíritu, que se abre su corazón, para que entienda y comprenda esta palabra que impactará su vida, esta palabra que transformará su corazón, que transformará todo lo que ella es, Padre, porque yo sé que lo sé, Padre, porque tú lo has dicho, que tú has hecho cosas extraordinarias por nosotros, Jesús, y en esta hora, Señor, yo declaro, Padre, que habrá gente transformada, llena de ti, de tu gloria y de tu presencia en este lugar, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos conscientes de todo lo que nosotros hemos vivido antes de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han pensado muchas veces cuál es la situación en la cual el Señor Jesús les llamó. Yo les pregunto en esta hora, en este momento ya tarde, ¿en dónde estabas tú cuando Dios alcanzó tu vida? ¿En dónde estabas tú parado? ¿En qué lugar estabas cuando dijiste hasta aquí? Cuando dijiste basta, cuando dijiste estoy cansado, cuando dijiste ya no puedo más. Porque cada uno de nosotros hay un momento en nuestra existencia, en nuestra vida, que nos paramos en nuestra vida, en la calamidad que vivíamos, en el pecado donde vivíamos, en la adversidad donde vivíamos, en la miseria que vivíamos, en donde tú estabas. Llegó un momento en que tú dijiste hasta aquí. Llegó un momento que la enfermedad tal vez era tan grave en tu vida que dijiste no hay más, solamente hay alguien que me puede sanar. Porque escuchaste una voz que te dijo no hay más, tu matrimonio está acabado, tu vida está acabada, tienes tantos días de vida. Todos nosotros llegamos a un punto de eso. Todos nosotros estamos, todas las generaciones por generaciones, estamos en ese punto y tú no eres el único que se ha sentido miserable, tú no eres el único que se ha sentido pecador, tú no eres el único que ha sufrido, porque todos los que estamos aquí, todos hemos pasado lo mismo. Bajo otras circunstancias, bajo otros momentos, bajo otro tiempo y bajo en otra región, pero al final de cuentas llegó un momento en nuestra vida que dijimos hasta aquí. Algunos de nosotros literalmente nos identificamos con David cuando dice tú, oh Dios, me sacaste del pozo cenagoso. Tú fuiste el que rescató mi vida de
Amén. Se fijó en nosotros. Yo a veces me quedo pensando en lo que a veces las personas hablan con nosotros y nos dicen que llega el momento de la vida de los hombres, de las mujeres, y dicen: ¿por qué Dios permites esto? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y yo me quedo sorprendida. Pues ¿cuándo estuvieron cerca de Dios para decir eso? Hay gente allá reclamándole a Dios todos los días la miseria en la que vive, pero ¿en dónde está parado eso? Y tú has escuchado en tu trabajo, y tú has escuchado siempre gente que está reclamándole a Dios, pero ni siquiera va a la iglesia. A ninguna. Y siempre está diciendo: ¿por qué Dios me permite? Y yo me quedo y dije: bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le reclamas a Dios cuando tú estás emparado en eso? ¿Sabes por qué nos pasa todo? ¿Sabes por qué nos pasaba todo lo que nos pasaba? Porque sobre tu vida, sobre nuestra vida, todos había una condenación. Cuando todo el ser humano que ha nacido nace con una condenación. Dice Juan en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, todas las personas que no han recibido a Jesucristo, todas las personas que no han creído en Jesucristo, todas las personas que no han nacido de agua y de espíritu, hay una condenación sobre tu vida. Sobre tu vida. Así es. Hay una condenación de muerte, hay una condenación de enfermedad, hay una condenación de miseria, hay una condenación de infidelidad, hay una condenación de adulterio, de fornicación, de lo que tú quieras, hay una condenación. Eres condenado, por eso decimos muchos de nosotros que vivíamos muertos en vida. Amén. Y literalmente muchos de nosotros así caminábamos y así andábamos todos los días, caminando como zombies por la vida. Caminando derrotados, caminando tristes, caminando enfermos. Amén. Así vivíamos. ¿Cómo la gente puede decir: Dios, entonces? Pero hay una condenación sobre su vida. Hay una condenación sobre la vida de cada ser humano. Amén. Gloria a Cristo. Fíjate bien, cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, una de las tentaciones dice que lo llevó a un monte alto. No sé si recuerdan. Amén. Si lo han leído, si no lean. Está en Mateo capítulo 4, en delante. Dice que lo llevó a un monte alto y le enseñó todas los poderíos, todas las naciones, todo. Todo. Y le dijo: todo esto te lo daré si postrándote me adoras a mí. Y yo cuando escuchaba a los predicadores hablando acerca de esa situación, dice el versículo 8, fíjate, dice: y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y luego ya le dijo: y postrándote. Jesucristo venía a los reinos. Jesucristo venía a los hombres. Jesucristo venía a eso. Y eso mismo le estaba ofreciendo al diablo. Y cuando yo escuchaba a los predicadores, decía: pero ¿cómo Satanás le puede ofrecer algo que no es de él? Y yo muchas veces me cuestionaba y me preguntaba: ¿cómo Satanás puede ofrecer algo que no es de él? Sí era de él. Sí era de él. Sí era del diablo. Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, el mundo y lo que en él existe, en la creación, cuando Dios lo hizo, cuando tú compras algo o haces algo, tú decides a quién dárselo, ¿no? ¿Sí o no? Si quieres se lo das a alguien, y si no quieres no se lo das a nadie. La pastora es muy buena para hacer cosas y no quedarse con nada. Yo hago muchas cosas y yo no las uso. Yo hago mucha bufanda, mucha bolsa, yo no las uso. Yo las
Así Dios hizo los cielos y la tierra, todo lo que existía, y se la dio a quién crees. ¿Sí se acuerda quién se la dio? A Adán. Y le dijo, la vas a multiplicar, la vas a fructificar, la vas a llenar, la vas a señorear y la vas a dominar. ¿Sí o no? Esas son las 5 cosas que le dijo: fructificar, multiplicar, llenar, señorear y dominar la tierra. Y se la dio. Pero cuando Adán pecó en el Edén, la tierra se la pasó al diablo. Y se la regaló al diablo. Entonces, cuando llegan al momento del monte con Jesús, el diablo no le estaba contando mentiras. La tierra literalmente le pertenecía. Y todo aquel que no cree en Jesucristo, literalmente le pertenece al diablo. Aunque no digan amén. Así es. Y como el diablo vino a matar, a destruir, a robar todo, y como el diablo ha venido a ser padre de mentira, y como el diablo quiere destruir todo lo grandioso que Dios dio, ¿saben qué dio? Una condenación perfecta para tu vida. Pecador, siempre enfermo, miserable, triste, deprimido, enfermo, cáncer, drogadicto, prostituta, fornicario, adúltero. Y cada uno de nosotros teníamos aquí un acta de decreto que nos decía pecadores. Así es. Amén. Amén. Por eso cuando anda la maquila todo el mundo, cuando andamos en la calle, mire, viene el adúltero. Mire, ese anda con fulano, con su tata y predicando y tiene esposo. Tiene esposa. Esa se echa con mujeres. Y ese también se echa con hombres. ¿Sí o no? En nuestro trabajo sabemos eso. ¿Quién es el que roba del trabajo? ¿Quién es el que hace las cosas mal? ¿Quién es el que cuenta mentiras? Y todo el mundo tiene la etiqueta bien puesta enfrente. Hay un acta que todo el mundo conoce. Miren que a veces no conocemos los nombres de la persona, pero sí conocemos la vida de la persona. Es cierto. Yo conozco maestras que son lesbianas o maestros que son homosexuales y yo no sé el nombre de ellos. Y lo mismo te pasa a ti en tus trabajos, y lo mismo te pasa a ti con los vecinos. No saben cómo se llama la mujer. Pero como es borracha. No sabe cómo se llama el vecino, pero cómo es golpeador. ¿Verdad que sí? Esa es la situación que el diablo te puso. Esa es la condición. Por eso, cuando tú querías no hacerlo, tú estabas obligado a hacerlo. Cuando tú decías, ¿cuántos de nosotros no paramos un día y decíamos, ya no más, ya está aquí? Y sin embargo, lo seguíamos haciendo. Porque era el lazo de la presa del cazador. Eras la presa del cazador. Había una condenación en tu vida. Por eso anteriormente el pastor nos predicaba que es necesario nacer de agua y de espíritu. Porque no es suficiente nacer solamente de espíritu, pero tampoco es suficiente nacer solamente de agua. Tiene que haber dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, un nacer de nuevo para así nacer de agua. Porque si tú eres nacido solamente de agua y sigues en la misma situación, condenación hay sobre tu vida. Y eso se lo digo a los nuevos bautizados. Porque lo remojado como apesta. Y si no, díganle a las mujeres cuando dejan remojando la ropa y después la quieren lavar, mejor tírela porque huele a apesta. Es cierto eso. Remojado apesta. Porque hay todavía condenación en tu vida. Ay, no es la mejor predicación, ¿verdad? Yo quiero que te des cuenta que en medio de todas las cosas que disfrutamos hay una realidad. En medio del reino que todos los días estamos estableciendo hay un rey soberano. En medio de todo lo que hacemos hay un por qué, un para qué y un
quiere. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque sí estamos en José y sí estamos en la situación en la que estamos en la perfecta bendición y en la perfecta voluntad de Dios, pero nada más es para los que sí son. Amén. Gloria a Dios. Nada más es para los que sí son. Gloria a Y Dios. eso yo lo aprendí muy bien cuando yo era niña. Cuando yo era niña, era una rebelde de mi padre, como usted no tiene una idea. Y mi papá, como fue militar, mi papá fue militar un tiempo, él pensaba que toda la vida estuvo en el ejército. Porque nos formaba los 5. Era Abigail, Hugo, Alba, Elba, Emima. Y luego pasaba de un lado a otro. Y venía para allá y venía para allá y empezaba a decirnos: el día de las recompensas, todos éramos sus hijos. Todos éramos sus hijos. El domingo a las 8 de la mañana era la hora de la recompensa de la semana. A las 8 de la mañana todos los domingos, todos los 5 teníamos que estar listos, informados, porque el padre iba a pasar revista todos los días. Y pasaba revista, hermano. Nos miraba los zapatos, nos miraba las calcetas, nos miraba esto y luego nos miraba el peinado. Todos los días en la revista. Pero el domingo a las 8 de la mañana, bien peinados, bien esto y bien lo otro, que no lo voy a decir. Y empezaba. Gemimita. Él siempre, cuando eran las recompensas, empezaba por Gemimita. Y Gemimita le daba su pesito porque había hecho todo perfectamente. Elvita, porque era la consentida, ella le daba unos 50. Alma tenía su peso porque fue a todos los mandados. Hugo le daba su peso porque él era el más obediente de todos nosotros. Y a la pastora le daba un 20 porque era lo que se había merecido todas las semanas. Un 20 y me lo quitaba. Era mi recompensa, era mi condenación. Un 20 y luego lo miraba así, si lo quiere. A un 20, pues la semana que entra no te voy a dar nada. Pues no me dé, pues la otra tampoco. Y no me daban.